Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 47. La batalla de Zama. Durante 16 años, la Segunda Guerra Púnica había amenazado la soberanía romana. Desde que V Fabio Máximo había declarado la guerra en el 218 a.C., los planes romanos se habían torcido. Aníbal había llegado a Italia cruzando los Alpes, y tras derrotar a las legiones romanas en diferentes batallas, incluyendo la terrible derrota de Canae, se había dedicado a pasearse con su ejército por la península itálica, saqueando granjas y pueblos y conquistando ciudades que antes rendían pleitesía a Roma. El único lugar con el que Aníbal no había podido arrasar era la propia ciudad de Roma, pero los romanos vivían aterrorizados de la cercanía del cartaginés. Una y otra vez, Roma había enviado ejércitos a enfrentarse al general púnico, y una y otra vez habían sido derrotados, con un enorme coste en vidas romanas. Por fin, los romanos aprendieron a utilizar las tácticas fabianas y a evitar el enfrentamiento directo con Aníbal, solo luchando contra las ciudades rebeldes u otros ejércitos y escondiéndose aterrorizados tras las murallas cuando Aníbal llegaba. Una guerra sin visos de victoria, solo por la supervivencia. Afortunadamente, en el resto de frentes donde no se encontraba Aníbal, la guerra fue bastante más magnánima con los romanos. Filipo V de Macedonia nunca fue capaz de cruzar el Adriático para desembarcar en Italia. Las tropas de Marcelo pudieron dominar Sicilia pese a la gran resistencia de Arquímedes en Siracusa, y sobre todo, el general Publio Cornelio Escipión pudo expulsar a los cartagineses de Hispania, una fuente de recursos y tropas indispensable para los cartagineses. Tras el golpe en Hispania, Escipión no dudó en desembarcar en África, con la intención de devolver el daño que Aníbal había causado a los romanos en su propia casa. Uno de los primeros éxitos que obtuvo Escipión en África fue privar a los cartagineses de sus aliados númidas, que habían compuesto la caballería púnica durante las dos guerras, siempre resultando en una supremacía frente a los romanos. Ahora, los númidas liderados por Masinisa apoyarían mayormente al ejército de Escipión. Tanto la pérdida de Numidia como un par de derrotas frente a los romanos en las puertas de Cartago hicieron que el senado de la ciudad llamara a Aníbal urgentemente. Necesitaban un experto en vencer a los romanos. Por eso, al fin, tras 16 años de asaltos en la península itálica, por fin los romanos se habían librado de Aníbal y podían respirar tranquilos. Una pena que V Fabio Máximo no viviera para ver la partida de Aníbal. Sin embargo, no todos los romanos podían respirar tranquilos. Publio Cornelio Escipión y todos los soldados de su ejército se hallaban en África, a punto de tener que enfrentarse con el general que más veces había derrotado a Roma. Un enfrentamiento que debía decidir, por fin, la Segunda Guerra Púnica. Sin embargo, así como Aníbal era uno de los más grandes generales de la antigüedad desde Alejandro Magno, Publio Cornelio Escipión no se le quedaba a la zaga. Más joven que Aníbal, Escipión había estudiado profundamente las tácticas de su rival y aprendido de ellas. Cómo Aníbal utilizaba siempre el terreno a su favor, las provocaciones para lograr un enfrentamiento en condiciones favorables, cómo esconder tropas para hacerlas aparecer en el momento más crítico de la batalla. Si Aníbal era un maestro táctico, no había mejor alumno que Escipión. Ahora se avecinaba un enfrentamiento entre ambos que debía dirimir si finalmente el alumno superaba al maestro. A mediados del año 203 a.C., Aníbal fue llamado a África por Cartago. Pero como Cartago no disponía de una flota suficiente, muchos caballos e incluso algunos de los nuevos reclutas de Aníbal tuvieron que permanecer en Italia. Aún así, Aníbal fue capaz de regresar a África. Desembarcó a unos 140 kilómetros al sureste de Cartago, con unos 20.000 veteranos. Allí fueron reforzados por unos 2.000 jinetes númidas exiliados del ejército de Sífax. Escipión no contaba en esos momentos con su ejército al completo, ya que aún no había regresado la parte que envió con Masinisa a asegurar el control de Numidia, por lo que no atacó directamente a Aníbal, sino que se dedicó a atacar a las ciudades aliadas de Cartago, destruyéndolas completamente y vendiendo a sus habitantes como esclavos. Estos ataques hicieron que el senado cartaginés instase a Aníbal a darse prisa y enfrentarse rápidamente a los romanos. Pero Aníbal no iba a caer en una provocación tan burda, y aprovechó para organizar su ejército y reclutar más tropas por el sur de Cartago. Recuperó a los supervivientes del ejército de Magón Barca, reclutó nuevos mercenarios
e incluso, por primera vez durante toda la guerra, reclutó a ciudadanos cartagineses para su ejército. Así transcurrió prácticamente un año, hasta que a finales de octubre del 202 a.C., Aníbal se puso por fin en movimiento, hacia el interior de Cartago, donde se encontraba Escipión. Ambos ejércitos se encontraban cerca de la ciudad de Zama, a unos 180 kilómetros al suroeste de Cartago. En primer lugar, Aníbal envió 3 espías al campamento romano, pero fueron capturados. En lugar de ejecutarlos, Escipión les dio un tour completo por el campamento y les dejó regresar para que reportaran a Aníbal lo que habían visto. Y lo que vieron fue precisamente que Masinisa y parte del ejército romano aún no habían regresado. Esta era una información veraz, pero a los pocos días llegó Masinisa con un refuerzo de 10.000 soldados. Aníbal se sabía con un ejército menos cohesionado y motivado que el de su rival, con apenas una pequeña ventaja numérica. Conocía la habilidad de Escipión en la batalla y desechó los recursos tácticos que le habían servido anteriormente. Tendría que ser una batalla entre iguales, sin trucos. En estas circunstancias, Aníbal quiso conocer personalmente a su contrincante. Así que, en los días previos a la batalla, se organizó un parlamento. Por primera vez en la historia, Aníbal y Escipión se encontraron cara a cara, enemigos profundos que solo habían oído hablar de las hazañas del otro. Aunque ambos hombres hablaban griego sin problemas, y esta era la lengua franca de la época, cada uno decidió hablar en su propia lengua y comunicarse a través de intérpretes, Aníbal en púnico y Escipión en latín. Tras elegir un punto visible a medio camino entre ambos ejércitos, dejaron los hombres armados detrás y se encontraron cara a cara, con 2 intérpretes como única compañía. Según las crónicas, el encuentro fue breve y sumamente cortés. En primer lugar, Aníbal ofreció a los romanos grandes concesiones territoriales: Hispania, Sicilia y Cerdeña, pero sin mencionar ni indemnizaciones de guerra ni restricciones a la flota cartaginesa. Escipión, convencido de su superioridad, rechazó los términos propuestos. Aníbal le dijo: «Tengo miedo de tu juventud y de tu ininterrumpida buena estrella, 2 cosas que suelen inspirar mayor arrogancia de lo que requiere una negociación serena». A lo que Escipión respondió: «Preparaos para la guerra, ya que no pudisteis soportar la paz». Una clara referencia a las palabras que el senador Quinto Fabio Máximo había pronunciado justo antes de declarar la guerra a Cartago. Aníbal comprendió que no había negociación posible. Escipión se veía fuerte y quería terminar la guerra con una batalla que le concediese gloria. Las fuerzas estaban igualadas y el enfrentamiento era inevitable. Antes de concluir el encuentro, Aníbal advirtió a su adversario de que él también había conocido la fortuna que ahora le sonreía y que debía desconfiar de un amante tan voluble. Publio le agradeció el consejo, pero no cedió. Concluidos estos discursos, se retiraron ambos generales, sin haber determinado nada en la conferencia. Al día siguiente, al amanecer, uno y otro sacaron sus huestes y las dispusieron para la batalla. Los cartagineses, por su propia salud y la de toda el África, y los romanos, por el imperio y el mando del universo. En palabras de Polibio, jamás ejércitos más aguerridos, jamás generales más venturosos ni más ejercitados en el arte de la guerra, ni jamás la fortuna había propuesto mayor premio a los combatientes. No se trataba aquí solo de África o de Europa, iba a dar al victorioso el imperio de todas las demás partes del mundo. No se conocen con certeza los números que presentó cada ejército, pero intentaré haceros una idea de las magnitudes que diferentes historiadores han estimado. Por el lado romano, Escipión contaba con unos 20.000 legionarios y 1.500 jinetes, apoyado por las tropas de Masinisa, que constaban de 6.000 soldados de infantería y 4.000 de caballería. En total, algo más de 30.000 tropas. Por el lado cartaginés, Aníbal contaba con unos 45.000 soldados de infantería, en una mezcla entre sus veteranos y los recién reclutados. Igualmente, Aníbal contaba con una mezcla entre hispanos, galos, italianos, libios, cartagineses, númidas y mercenarios de todos los orígenes. Además, Aníbal disponía de 4.000 jinetes númidas y hasta 80 elefantes. Casi 50.000 tropas, un número superior al de su rival. Sin embargo, estos legionarios romanos eran posiblemente el ejército más entrenado de la historia de Roma, y así lo serían hasta la implantación del ejército profesional.
Algunos de los legionarios eran veteranos de Canas, que habían estado en servicio durante más de 14 años. El resto eran voluntarios que se habían alistado en el 205 a.C. y que durante 3 años habían recorrido África en las campañas de Escipión. Una perfecta compenetración y una confianza ciega en su comandante, que era uno de los mejores generales romanos hasta la fecha. Es cierto que Aníbal también contaba con veteranos en su ejército, pero una gran parte de este estaba formado por nuevos reclutas que apenas llevaban unos meses de instrucción. Escipión no formó a sus tropas de la manera habitual. Mantuvo las 3 filas, con los asteros delante, seguidos de los príncipes y los triarios en la retaguardia. Pero en vez de formar de manera intercalada, formó columnas, dejando amplios pasillos entre los manípulos. Estos pasillos los rellenó con las tropas de infantería ligera númidas y romanas con las que contaba. A continuación, distribuyó la caballería en sus flancos. En el flanco izquierdo, la caballería romana, capitaneada por su segundo, Cayo Lelio, y en el flanco derecho, la caballería númida, dirigida por Masinisa. Antes del combate, Escipión arengó personalmente a sus tropas. Les pidió que recordaran las batallas anteriores y que fueran hombres valientes, a la altura de sí mismos y de la patria. Les dijo que si vencían, convertirían a Roma en dueña de África, pero también les dijo que si la batalla tenía otro desenlace, si morían, lo harían por su patria, pero que si huían, no podrían escapar de la vergüenza e ignominia. Además, les dijo que en África no habría lugar capaz de acoger a unos fugitivos, por lo que solo tenían 2 opciones: vencer o morir, vencer o morir. Al otro lado del campo de batalla, Aníbal utilizó una formación parecida a la romana. 3 filas en el campo de batalla para su infantería. En primer lugar, colocó a sus mercenarios, galos, baleares y mauritanos, unos 12.000 en números. En segunda línea, formó a los nativos cartagineses y africanos que acababa de reclutar. Finalmente, en la última fila, formó a sus veteranos que había traído de Italia, unas 20.000 tropas de diferentes orígenes, tanto italianos como los íberos y libios que le habían acompañado desde el cruce de los Alpes. Esta formación permitía a cada línea operar independientemente de las demás, algo completamente necesario, dado que apenas había tenido tiempo para instruir y entrenar a su ejército. Aníbal emplazó a la caballería númida en el ala izquierda, de manera que en la batalla se enfrentasen a sus compatriotas, y a la caballería cartaginesa en el ala derecha. Por último, colocó a sus más de 80 elefantes enfrente de todo su ejército. Aníbal no arengó personalmente a su ejército, sino que delegó en cada uno de sus capitanes la tarea. Cosa lógica, debido a que cada sección hablaba una lengua diferente. Les dijo que debían confiar en él y en sus veteranos para conseguir la victoria. A los nativos cartagineses se les enumeró lo que les ocurriría a ellos, a sus mujeres y a sus hijos si no se hacían con la victoria. A sus veteranos, Aníbal les recordó la camaradería que les unía desde hacía ya 18 años y cómo jamás habían sido derrotados. Les recordó la batalla de Trebia, donde ya habían vencido al padre de Escipión, y sobre todo les recordó Canae, donde habían vencido a los romanos pese a estar en inferioridad numérica, y les dijo que ahora tan solo se enfrentaban a las sobras de sus ejércitos italianos. Cuando ambos bandos estuvieron dispuestos para la batalla, Aníbal dio la señal y los elefantes marcharon contra el enemigo. Al mismo tiempo, las caballerías de ambos flancos empezaron a avanzar. Desde las invasiones de Pirro, los elefantes habían sido el punto débil de las legiones romanas. En las guerras pírricas, durante la Primera Guerra Púnica e incluso ahora. Los romanos habían intentado diferentes maneras de contrarrestar el empuje de las gigantescas bestias con resultados mediocres. ¿Podría esta vez Escipión evitar que los elefantes desorganizaran todas las líneas o causasen grandes estragos en su ejército? Publio Cornelio Escipión era uno de los mejores generales que Roma había parido y no había acudido a la batalla sin un plan contra los elefantes. Cuando la carga de los elefantes se encontraba próxima al ejército romano, Escipión ordenó hacer sonar todas las trompetas y cornetas y hacer redoblar todos los tambores del ejército. El estruendo asustó a las bestias y algunas en el flanco izquierdo dieron media vuelta y huyeron, arrasando con todo lo que encontraban a su paso durante su estampida. En concreto, estos paquidermos arramplaron con la caballería númida del flanco izquierdo cartaginés. El paso de los elefantes, combinado con el ataque de Masinisa,
hizo que desapareciera toda la caballería cartaginesa en el flanco izquierdo. Sin embargo, los elefantes restantes continuaron su avance hacia los romanos, en concreto, hacia las filas de vélites e infantería ligera que Escipión había ordenado marchar al frente de su ejército. Estos soldados arrojaron pila y jabalinas a los elefantes, causando grandes estragos en las bestias y finalmente provocando que también se desbocaran. Algunos elefantes corrieron hacia adelante, internándose entre las filas romanas, pero para esto Escipión había modificado el orden de batalla, creando largos pasillos entre las diferentes columnas de manípulos. Los elefantes, asustados y deseosos de huir del terreno de batalla, entre avanzar pisando soldados romanos, bien armados y que les arrojaban jabalinas, y avanzar libremente por los pasillos que los romanos habían abierto para ellos, preferían tomar el camino libre, huyendo finalmente sin dañar en modo alguno a los de Roma. Otras bestias, sin embargo, huyeron del campo de batalla hacia la derecha, donde la caballería romana de Cayo Lelio estaba a la expectativa y los recibió a tiros de jabalina y hábiles maniobras. No tan preparados para una carga de elefantes estaba la caballería cartaginesa que se había lanzado contra la romana. Con la confusión, la caballería cartaginesa emprendió la retirada, y Cayo Lelio se lanzó bravamente a perseguirla, rápidamente acompañado por la caballería de Masinisa, que se unió a la persecución. El primer combate, la carga de los elefantes, no había salido tan bien como Aníbal hubiese querido. Apenas unos heridos entre la infantería ligera romana y más bajas propias que ajenas en la caballería, que había quedado completamente fuera de combate. La única buena noticia para Aníbal, y tal vez parte de su plan, es que la huida de su propia caballería había arrastrado a la caballería enemiga fuera del campo de batalla. Dado que por primera vez no disponía de superioridad numérica entre estas tropas, un enfrentamiento sin caballería podía beneficiarle. Ahora solo quedaban en el campo de batalla las infanterías, 30.000 romanos frente a 50.000 púnicos, frente a frente en las llanuras de Zama. Aníbal ordenó entonces a sus dos primeras líneas de combate que marchasen hacia el enemigo, dejando de momento a sus veteranos en la retaguardia. Antes del enfrentamiento, los romanos golpearon los escudos con sus espadas según la costumbre ancestral. Fueron respondidos por unos gritos de guerra diversos, de que cada cual tenía su lengua y sus costumbres. Tras ello, todos arremetieron contra su enemigo. Ambos ejércitos chocaron con una ferocidad nunca antes vista. En un primer momento, los mercenarios del ejército púnico se enfrentaron a los asteros romanos, obteniendo una ventaja en la lucha cuerpo a cuerpo. Los asteros estaban formados por las tropas menos veteranas del ejército de Roma, y no eran rivales para unos mercenarios que vivían de guerrear. Pronto, Escipión tuvo que ordenar un reemplazo y añadir a los príncipes al frente de batalla. Al igual que Aníbal, Escipión de momento reservó a sus tropas de élite, los triarios. La combinación de asteros y príncipes fue capaz finalmente de romper la formación enemiga, y los mercenarios empezaron a caer y a huir. Los mercenarios que se encontraban en el centro de la formación, al no poder huir fácilmente, empezaron a golpear y embestir a los cartagineses que tenían a sus espaldas, matando a sus mismísimos aliados en un desesperado intento de retirarse de la batalla. Tras los mercenarios se encontraban los reclutas cartagineses, los soldados con menos experiencia bélica de todo el campo de batalla, obligados a luchar contra romanos y mercenarios. Aún así, se batieron como posesos, pues defendían su propio hogar. Sin embargo, en poco tiempo se encontraron también huyendo al más mínimo empuje de las líneas romanas. Aníbal no permitió que los que se salvaron y huyeron se mezclaran con su contingente de veteranos. De hecho, ordenó a los hombres de las líneas exteriores que lanzan ristre rechazaran a todos los que les venían. Estos se vieron forzados a retirarse por las alas hacia el campo abierto que tenían a ambos lados. Ahora quedaban en el campo de batalla el ejército romano, cuyas dos primeras filas estaban fatigadas por la lucha, los veteranos de Aníbal, que aún no se habían movido, y entre ellos un espacio entre los dos ejércitos lleno de sangre y cadáveres. Se hacía muy difícil a los fatigados romanos atravesar el llano sin romper sus filas, pues el suelo estaba lleno de resbaladizos restos humanos y armas arrojadas por doquier. Ese era el plan de Aníbal: aprovechar cuando los cansados soldados romanos marcharan contra ellos desordenados y sin mantener la formación para conseguir atraparles. Al fin y al cabo,
pese a haber perdido 2 secciones de su ejército, ahora mismo quedarían unos 20.000 soldados por bando, y los romanos ya estaban fatigados por la lucha. Sin embargo, Escipión no permitió que eso ocurriera. Tocó las trompetas y en un alarde de disciplina, los legionarios romanos volvieron a formar. Esta vez, Escipión volvió a elegir una formación diferente a los tradicionales triples acies romanos. Tras retirar a los heridos, Escipión formó tan solo en 2 líneas, con los asteros en el centro y los príncipes y triarios distribuidos en las alas. Tras 17 años de guerra ininterrumpida, todo se iba a decidir ahora. 2 sólidos contingentes de veteranos avanzando el uno contra el otro. Los ejércitos estaban sumamente igualados. Eran de un número y una veteranía parecida. Incluso el equipo era similar, puesto que los veteranos de Aníbal se habían hecho con armas y armaduras romanas durante sus años en Italia. La lucha estaba completamente equilibrada. Ambos bandos lucharon con fiereza, a la desesperada, conocedores de que esa batalla decidiría la guerra y sus propios destinos. Ambos bandos sufrieron una enorme cantidad de bajas en el combate y aún así perseveraban en su intento de reducir al enemigo. Sin embargo, ningún bando conseguía ventaja sobre el otro en lo que parecía una batalla que podía alargarse indefinidamente. Pero a Publio Cornelio Escipión le quedaba un as en la manga. Cayo Lelio y Masinisa, tras haber perseguido y derrotado a la caballería enemiga, se volvieron a juntar y, pese al agotamiento, volvieron al campo de batalla y cargaron a los púnicos por la espalda. Aníbal pudo huir a la desesperada, pero la mayoría de sus veteranos fueron rodeados y aniquilados por los romanos. Irónicamente, los supervivientes de Canas, marginados por Roma durante más de una década, acababan de derrotar fehacientemente a Aníbal y su ejército. La batalla de Zama fue una gran victoria de Roma y de Escipión. Desde a partir de una inferioridad numérica, apenas cayeron 1.500 romanos, mientras que en el bando cartaginés murieron 20.000 soldados y otros tantos fueron capturados. Al fin, de una vez por todas, el ejército cartaginés había sido completamente derrotado. Tras la batalla, Escipión y el ejército regresaron al campamento de Útica. Mandaron noticias de la victoria a Roma y asediaron la ciudad de Cartago por mar y por tierra. Aunque Cartago no disponía ya de ejército, la ciudad era una de las más defendidas y amuralladas de todo el Mediterráneo, por lo que Escipión aceptó recibir una delegación del Senado cartaginés para discutir los términos de la rendición. Cartago debería devolver a todos los prisioneros romanos sin rescate. Además, deberían entregar todos sus elefantes de guerra y toda la flota, menos 10 trirremes. En la parte territorial, Roma se quedaría con Hispania y todas las islas mediterráneas disputadas, pero además se obligaba a Cartago a reconocer a Masinisa como rey de toda Numidia. Además, debían serle entregados más terrenos en África. En resumen, Cartago apenas controlaría un pequeño terreno correspondiente al actual Túnez. Como reparaciones de guerra, Cartago debería pagar 10.000 talentos de plata a Roma durante los siguientes 50 años. Más del doble de las reparaciones exigidas tras la Primera Guerra Púnica. Esto equivalía a 300 toneladas de plata, que al precio actual serían unos 600 millones de euros. Pero hay que tener en cuenta que la plata en la antigüedad era mucho más escasa. Adicionalmente, se le prohibía a Cartago entrar en guerras fuera de África, y necesitaría del permiso expreso del Senado romano para empezarlas en África. Por último, Cartago debía pagar y alimentar al ejército romano durante el tiempo que permaneciese en África a la espera de que el tratado se certificase. Unas condiciones extremadamente duras, que reducían a Cartago, expotencia del Mediterráneo, a un simple estado paria a merced de Roma y Numidia. Unas condiciones de venganza por más de 40 años de guerras púnicas, con las que Roma se aseguraba de que Cartago no volvería a ser un problema en el corto plazo. Las condiciones eran tan fuertes que algunos de los senadores cartagineses no querían aceptarlas. Fue el propio Aníbal quien les hizo ver que no tenían ninguna posibilidad, que habían sido derrotados y que debían humillarse ante Roma. Con la llegada del invierno, el tratado no pudo enviarse a Roma hasta primavera del año 201 a.C., por lo que nuevos cónsules habían sido elegidos. Uno de ellos, especialmente ambicioso, abogaba por no ratificar el tratado, pues quería ser enviado personalmente a África
para llevarse toda la gloria de conquistar la ciudad de Cartago. Finalmente, los tribunos de la plebe tuvieron que intervenir y vetar esa propuesta, instando al Senado a aceptar y ratificar el acuerdo de paz. Por fin, en el año 201 a.C., terminó la guerra que Quinto Fabio Máximo había comenzado en el 218 a.C. 18 duros años de guerra en Italia, Hispania, Galia, Macedonia y el norte de África. Se calculan aproximadamente unas 800.000 bajas durante la guerra, haciéndola una de las más sangrientas de la historia todavía hoy en día. De hecho, se encuentra entre las 60 guerras más sangrientas de la historia de la humanidad. En aquella época, solo las guerras de Alejandro Magno habían provocado más muertos. Del lado romano, hasta 300.000 romanos o aliados italianos cayeron durante la guerra, una cifra abismal, nunca vista hasta entonces. Tras verificar que la primera parte del tratado se cumplía, entrega de prisioneros y elefantes, quema de la flota cartaginesa y primer pago de las reparaciones, los romanos volvieron finalmente a Roma. En concreto, Publio Cornelio Escipión desembarcó en Sicilia y fue recorriendo Italia de sur a norte en una procesión triunfal, donde por cada sitio que pasaba lo alababan por su victoria. Él los había liberado. Una vez en Roma, se celebró uno de los más magníficos triunfos que se recuerdan en una semana declarada festiva solo para él. Finalmente, el Senado acordó entregarle el título de Africanus, el conquistador de África, que llevaría por el resto de su vida. Y con esto llegamos a la conclusión de la Segunda Guerra Púnica, y con ella el final de esta cuarta temporada del podcast. Ha sido la temporada más larga hasta ahora, con 19 episodios, y me ha llevado más de un año terminarla. Quiero pedir disculpas a todos los que la habéis seguido. Efectivamente, se ha alargado más de lo que tenía previsto, y por tanto los capítulos no han salido con la frecuencia prometida. Aún así, espero que el resultado final haya merecido la pena. Es sin duda la temporada que más me ha divertido hacer, y además finalmente entramos en mi época favorita de la historia de Roma. También quiero pedir perdón a los que me han dicho que los últimos capítulos son demasiado bélicos. Al fin y al cabo, estas dos últimas temporadas han tratado sobre dos guerras, pero dos guerras que cambiaron Roma para siempre, y son imprescindibles para entender a los romanos futuros y las transformaciones que van a ocurrir. Para vosotros llegará la quinta temporada, donde las guerras y las batallas irán progresivamente perdiendo protagonismo en favor de intrigas políticas y profundos cambios sociales. Tengo muchas ganas de poder contaros todo eso. Sin embargo, tras un año de estrés por escribir y grabar toda esta temporada y poder sacar estos capítulos, creo que me merezco un pequeño descanso. Ha habido muchos cambios en mi vida en el último año y necesito un breve descanso antes de comenzar a preparar y grabar la quinta temporada. Entre medias, como siempre, sacaré un capítulo especial con la colaboración de Alberto Indarte, combinando humor y algunas sorpresas más. Hasta entonces, y si queréis seguir informados de lo que hago, seguid el podcast en vuestra plataforma favorita y recordad que me ayudáis enormemente dejando una puntuación o un comentario. Y si no queréis perderos nada, podéis seguir el podcast en Instagram, @historia_de_Roma_podcast. Muchas gracias por escuchar este largo capítulo y hasta la temporada que viene.